Imagina esta escena: un colegio, de noche, vacío. Es viernes, ya no hay clases, todos se han ido. Las aulas están oscuras, los pasillos silenciosos. La única luz que entra es la de la luna, filtrándose por las ventanas, creando sombras largas y distorsionadas que bailan en la quietud. En ese viejo colegio, sus muros carcomidos por el tiempo guardaban mucho más que grafitis o viejas lecciones olvidadas. Guardaban el eco de una leyenda susurrada entre pasillos, la de Silvano, el conserje, un hombre cuya vida entera se había diluido entre el polvo y la cera de los suelos pulidos. La historia, gélida y persistente, contaba que su final había llegado una noche cualquiera, en la inmensidad sombría del gimnasio. Un infarto fulminante lo había reclamado, dejándolo solo, un cuerpo inerte junto a su fiel escoba, como una escultura macabra en el silencio. Desde entonces, el colegio hablaba, no con palabras, sino con presencias. Se decía que Silvano, el eterno vigilante de la limpieza, seguía su ronda después de que el último rayo de sol se desvanecía en el horizonte. Quienes se atrevían a quedarse o simplemente a pasar cerca al caer la noche, reportaban una sensación escalofriante, un frío que penetraba hasta los huesos, el inconfundible rasgar de una escoba sobre el linóleo pulido y a veces una sombra que se movía con la pesadez de una obligación perpetua, cumpliendo un mandato más allá de la vida. Para la mayoría de los estudiantes, era el típico cuento de viejas para espantar a los más pequeños. Pero para 4 amigos, Javier, Antonio, Marcos y Luis, esa noche el cuento se convirtió en una cruda y espeluznante realidad que jamás olvidarían. Habían terminado un partido de baloncesto. La euforia de la victoria o la amargura de la derrota se desvanecieron cuando el entrenador les encomendó la ingrata tarea de guardar todo el equipo del gimnasio. Era tarde. La tarde se había tragado al día por completo, y la noche, implacable, había reclamado cada rincón del colegio. Los 4 entraron al gimnasio, un vasto espacio que bajo las tenues luces de emergencia parecía aún más inmenso, un oscuro vacío expectante y amenazador. Mientras recogían los balones y apilaban las colchonetas, el ambiente comenzó a mutar. Ya no era solo el silencio habitual de un edificio deshabitado, era un silencio denso, opresivo, que parecía absorber cualquier sonido, cualquier aliento, haciéndolos sentir ahogados. La temperatura, inexplicablemente, se desplomó drásticamente. Un frío antinatural se arrastró por el suelo, trepando por sus piernas, calándoles los huesos, a pesar de que afuera la noche no era particularmente fría. Antonio, el más perspectivo, sintió esa opresión primero, una punzada de ansiedad helada en el pecho. Y entonces lo escucharon. No fue un golpe seco, ni el chirrido de una puerta oxidada. Fue un arrastrar, un sonido sutil, casi un suspiro metálico, como si algo pesado se deslizara con una lentitud inhumana por el suelo de los vestidores, el área donde ellos habían estado minutos antes. Se quedaron inmóviles, los 4, con la respiración contenida, cada fibra de su ser tensa al máximo. El sonido se repitió, un rasgar espeluznante que cortaba el silencio. Marcos, impulsado por una mezcla de bravuconería juvenil y un morbo macabro,
decidió ir a investigar. Sus pasos, que antes resonaban con fuerza, ahora parecían engullidos por el silencio denso, apenas audibles. Los demás se quedaron en el gimnasio, sintiendo cómo el corazón les martilleaba en el pecho con una fuerza desmedida. Apenas un par de segundos después, un grito que no era de susto, sino de puro terror primario, arrancado desde lo más profundo del alma de Marcos. Un eco gutural que perforó el silencio absoluto, seguido de un estruendo sordo, el sonido inequívoco de un cuerpo desplomándose violentamente. «Marcos», gritaron los tres, con la voz apenas saliendo, ahogada por el miedo. Corrieron, tropezando con los balones, hacia los vestidores. Las luces fluorescentes, las pocas que estaban encendidas, parpadeaban como epilépticas, lanzando destellos fantasmales que deformaban las sombras. Marcos estaba tendido en el suelo, pálido, más allá de la palidez cadavérica, con los ojos abiertos de par en par, fijos en un punto invisible y aterrador, su cuerpo convulsionando en temblores incontrolables. Lo arrastraron lejos del borde de los vestidores. «¿Qué fue lo que viste?», logró preguntar Luis, con la garganta seca, casi sin aliento. Marcos no podía formar palabras coherentes. Su dedo, tembloroso, apuntaba sin cesar hacia el fondo del pasillo que conducía a los baños. Una sombra alta con una vara larga sin cara, balbuceó. Su voz, un hilo roto y apenas audible. En ese instante, las luces, como si tuvieran vida propia, parpadearon una última vez y se apagaron por completo. La oscuridad fue absoluta, densa, un monto sofocante que se tragó hasta el último rastro de la luz. Y el frío se volvió insoportable, cortante, como una cuchilla invisible que les perforaba la piel, como si la misma muerte los estuviera acariciando con sus gélidos dedos. Y entonces, el sonido, de nuevo, y esta vez más cerca. Ese rasgar metálico y prolongado, el arrastrar inconfundible de una escoba vieja sobre las baldosas. Pero no era el sonido que haría una persona. Era hueco, resonante, con una cadencia inhumana y metódica, como si la escoba se moviera por sí misma, impulsada por una fuerza invisible y maligna, con un propósito oscuro. El sonido venía del pasillo, acercándose. Cada rasgar, un latido helado que se clavaba en sus oídos, prometiendo el fin. El pánico se desató. El aliento helado de esa presencia era casi palpable. Una presión sofocante que les robaba el aire y la cordura. Antonio sollozó. Un sonido patético y ahogado que se perdió en la oscuridad. Javier y Luis estaban completamente paralizados. Las piernas como plomo. La garganta ardiendo con un miedo ancestral. El arrastrar de la escoba se detuvo justo frente a ellos. No podían ver absolutamente nada en la oscuridad, pero podían sentir la presencia. Una entidad alta, imponente, que exudaba un frío primario, una aura de maldad y desolación que los envolvía por completo. Y luego, la voz, no un susurro, no un eco distante. Era un aliento grave, áspero, que no venía de un punto específico, sino de la oscuridad misma, envolviéndolos, penetrando hasta lo más profundo de sus mentes. Un murmullo lento, gutural, que se instaló en lo más profundo de sus cerebros, retumbando.
El desorden no será tolerado. El colegio debe estar puro y algunos nunca se van. Esa última frase, ese y algunos nunca se van, fue la chispa. La adrenalina pura los inundó, una explosión de terror y supervivencia. Sin pensarlo dos veces, se dieron la vuelta y corrieron, sin mirar atrás. Las puertas principales del colegio les parecieron el umbral a otra dimensión, y salieron disparados a la calle, bajo la tenue luz de la luna, jadeando, temblando incontrolablemente, el corazón golpeándoles el pecho como un tambor desbocado, a punto de estallar. Nunca volvieron a pisar ese colegio después del anochecer. Marcos, el que había visto la sombra, nunca volvió a ser el mismo. Sus ojos conservaron un brillo de terror perpetuo, una mirada perdida. Por las noches, si el silencio era muy profundo en su habitación, juraba escuchar un rasgar leve y distante, o el susurro del viento repitiendo una y otra vez: el desorden no será tolerado, y algunos nunca se van. La historia de Silvano, el conserje, dejó de ser un simple cuento. Se convirtió en una advertencia, una sombra persistente que se aferraba a la realidad. Porque a veces, cuando la noche cae y los lugares se vacían, no todo lo que se queda atrás es inofensivo. Hay quienes, por alguna razón desconocida, se niegan a abandonar su último turno y esperan pacientemente por la siguiente noche de limpieza.